Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con 2 hombres durante 4 noches en un congreso y terminé embarazada. Después del ADN, él se vengó y expuso todo ante mi familia con mi confesión grabada. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Lara, tengo 26 años, soy graduada en arquitectura y trabajo como freelance en proyectos residenciales de tamaño mediano. Estoy casado con Enzo, que tiene 32 años, es profesor de química de secundaria y, hasta hace poco, era el tipo de hombre que todos decían que tuve suerte de conocer. Llevábamos 2 años juntos y nos casamos rápidamente, con esa emoción de quien cree haber encontrado a su pareja perfecta. Enzo siempre fue tranquilo, paciente y del tipo que prepara el desayuno los fines de semana. Nada en él indicaba que algún día me convertiría en el tipo de persona que lo decepcionaría de la manera más cruel posible. La vida en pareja era pacífica, rutinaria y cómoda, demasiado cómoda quizás. Como arquitecto principiante, mi tiempo lo consumían los presupuestos, las reuniones y los plazos de los clientes. No había mucho espacio para aventuras o incluso para respirar fuera de mi pequeña oficina instalada en la sala de estar. Cuando un viejo amigo de la universidad me envió un mensaje invitándome a una conferencia nacional de arquitectura en una ciudad vecina, mi reacción automática fue negarme. Imagínese. ¿Dejar a Enzo solo durante 4 días? Nunca. Pero, para mi sorpresa, fue él el primero en animar. Ve, amor. Disfrútalo. Te lo mereces. Y te hará bien estar con gente de la zona. Fue extraño escuchar eso de él. No es que Enzo fuera controlador, al contrario, siempre me dio libertad, pero tal vez eso fue exactamente lo que me tomó por sorpresa. Confiaba tanto en mí que ni siquiera pensó que algo pudiera salir mal. Me sentí vista, valorada. En mi opinión, el congreso fue solo una oportunidad profesional. Un respiro. Una oportunidad de volver a conectarme con la arquitecta que era antes de convertirme en la esposa de Enzo a tiempo completo. Preparé mi maleta, besé a mi marido y salí con la promesa de regresar renovada. No sabía que regresaría destruido. El evento tendría lugar en una localidad turística a poco más de 3 horas de la nuestra. Hotel chic, agenda intensa durante el día y noches gratis para reuniones. Fue como una especie de retiro profesional con gente vivaz, creativa y, sobre todo, completamente desconocida. Compartí habitación con 2 antiguas amigas de la universidad, Julia y Sabrina, a quienes no había visto en años. Volver a verlos me trajo una tranquilidad que no había sentido desde la universidad, cuando no necesitaba preocuparme por las facturas, el matrimonio o la apariencia. Por primera vez en mucho tiempo sentí solo Lara, no Lara y Enzo. La primera noche me di cuenta de que este evento era mucho más que conferencias y talleres. Había una atmósfera en el aire, una especie de euforia colectiva, como si todos los presentes hubieran dejado su vida real en la puerta. Las conversaciones fluían, los brindis se multiplicaban y las miradas intercambiadas entre desconocidos tenían una intensidad que hacía mucho tiempo que no veía. Algo allí reavivó una chispa que pensé que había muerto. La mujer que una vez fui, audaz, espontánea, curiosa, estaba respirando de nuevo. Y, con ello, también regresaron los riesgos que pensé que nunca volvería a correr. Enzo me enviaba mensajes cariñosos todos los días. ¿Lo estás disfrutando? ¿Dormiste bien? Te extraño. Y yo respondí con emojis, fotos sonrientes, tratando de convencernos tanto a él como a mí de que todo estaba bajo control. Pero había algo dentro de mí que se agitaba. Algo que no podía nombrar, pero era muy real. Tal vez fue la libertad, tal vez la sensación de anonimato, tal vez solo el efecto del alcohol. Fuera lo que fuese, esa primera noche ya sentí como si algo dentro de mí estuviera a punto de cruzar una línea invisible. Y una vez que eso haya comenzado, es posible que no haya vuelta atrás. Las mañanas fueron productivas e intensas, llenas de conferencias técnicas, presentaciones de proyectos y networking serio. Pero, tan pronto como el sol empezó a ponerse, el ambiente en el congreso cambió por completo. Los patrocinadores promocionaron fiestas en azoteas, bares interiores e incluso cruceros por el lago de la ciudad. Fue como una segunda programación paralela, donde los abrigos de arquitecto dieron paso a vestidos ceñidos, camisas abiertas y vasos nunca vacíos. Yo, que al principio dudaba en irme, pronto me encontré arrastrado por las chicas. El ambiente era adictivo y quería olvidar por unas horas que era una mujer casada. Fue en una de estas fiestas que conocí Cayo y Igor, 2 arquitectos, ambos trabajando en una de las empresas constructoras más grandes del país.
Tenían ese encanto urbano y fresco y el tipo de carisma que convierte cualquier conversación banal en coqueteo. Cayo era más libertino. Hablaba con una sonrisa torcida y una mirada que parecía saber demasiado. Igor era más serio, pero tenía un magnetismo que no implicaba esfuerzo alguno. Llegaron juntos. Me hablaron como si ya me conocieran y la química fue instantánea. Intenté fingir que no me estaban cortejando, pero todo mi cuerpo sabía lo contrario. No recuerdo exactamente cuándo dejé de preocuparme por las apariencias. Solo sé que en algún momento entre el segundo gin tonic y el tercer cumplido proveniente de ambos, me sentí viva. Por primera vez en mucho tiempo alguien me miró como a una mujer y no como a una esposa, profesional o ama de casa. Las risas se escapaban con facilidad, los toques en los brazos duraban segundos más de lo necesario y había una tensión eléctrica en el aire que fingía no notar. Me convencí de que solo me estaba divirtiendo. Que fuera inofensivo. Pero, en el fondo, algo ya se había aflojado dentro de mí y no iba a volver a su lugar pronto. Julia fue la primera en notarlo. Al día siguiente, me invitó a desayunar con esa sonrisa sarcástica. «Los conservaste, ¿verdad?». Lo negué con vehemencia, como quien intenta engañarse a sí mismo. Pero ella solo se rió, como si ya supiera que era solo cuestión de tiempo. Y así fue. Otros días, Cayo e Igor seguían acercándose, a veces juntos, a veces por separado, siempre con alguna broma, un comentario atrevido, una invitación disfrazada de conversación inocente. Lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Cada vez que aparecían, mi corazón se aceleraba. Y cada vez que le enviaba un mensaje de texto a Enzo, la culpa comenzaba a susurrar. Pero lo ignoré. Me entregué a la atmósfera de ese lugar como si el mundo real se hubiera detenido. Nadie allí sabía que estaba casado. A nadie le importó. Todos éramos personajes temporales, creados solo para esos 4 días. Y fue así como mi instinto, el que creía muerto, despertó con fuerza. No fue solo deseo. Era una vieja hambre de ser deseada, de provocar, de sentir que tenía el control. Cayo e Igor se dieron cuenta de esto antes que yo. Y comenzaron a jugar ese juego con una sincronicidad aterradora, como si lo hubieran hecho decenas de veces antes. Quizás realmente lo hicieron. La segunda noche, mientras estábamos bailando en un bar junto a la piscina, Cayo se acercó por detrás y me susurró algo al oído. No recuerdo las palabras exactas. Solo recuerdo que mi columna se heló y, al mismo tiempo, sentí que todo mi cuerpo se calentaba. Igor apareció poco después, riendo y sosteniendo 2 copas. Me pasó uno, lo brindó y dijo, «La conferencia pasa rápido, ¿verdad? Será mejor aprovecharla al máximo». Sonrisa. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar con la música a todo volumen. El mundo daba vueltas, el alcohol aflojó su control y todo en mí gritaba por más. Todavía no sabía qué haría en las próximas horas, pero sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. La primera vez ocurrió la segunda noche. Ya nos habíamos ido de la fiesta, yo estaba completamente borracha, tacones en mano, cabello desordenado por el viento y bailando. Cayo e Igor me acompañaron al hotel, diciendo que querían asegurarse de que llegara sano y salvo. Nos reímos todo el camino y nos detuvimos en el pasillo para tomar otra copa del minibar de la recepción. Me despedí, pero vacilé en la puerta del dormitorio. Igor fue el primero en preguntar si podía pasar. Cayo no esperó la respuesta. Ambos entraron y yo no dije nada. Cerré la puerta detrás de mí y sentí como si hubiera cruzado una frontera de la que nunca regresaría. La ropa se cayó fácilmente. No hubo palabras románticas, ni promesas ni declaraciones. Era puro deseo, crudo, egoísta y, por alguna razón, me sentí vivo. Me dejo tocar, besar, explorar. El olor a sudor, el sabor del alcohol, los gemidos ahogados por las paredes del hotel, todo parecía irreal, como si lo estuviera mirando desde fuera. Y, sin embargo, estaba yo allí. En carne, sangre y culpa. Cuando ambos eyacularon en mí, sin protección, me convencí de que solo era una locura aislada. Un error puntual, enterrado en el silencio. Volvería a la normalidad al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Pero no volví. A la 4ª noche todo volvió a suceder. Mismo guión, misma entrega. Pero esta vez, con aún menos resistencia por mi parte. Ya no me sentí invadida, me sentí deseada. Cayo me mordió el hombro mientras Igor sujetaba mis muñecas contra la cama. Fue intenso, casi como una película para adultos, pero no dije que no. Gemí, pedí más.
Me entregué en cuerpo y alma a un momento que sabía que destruiría todo lo que construí con Enzo. Y, sin embargo, continué. La culpa vino después. Solo hubo placer. Un placer que me adormeció cualquier pensamiento sobre las consecuencias. Cuando me desperté a la mañana siguiente, todavía en la habitación, con uno de los dos durmiendo a mi lado y el otro ya en la ducha, sentí como si me hubieran succionado el alma. La realidad volvió como un dolor de cabeza demasiado fuerte para ignorarlo. No sabía si llorar, si correr, si contarlo. Recogí mis cosas en silencio, huí antes incluso de desayunar y pasé todo el día intentando borrar esas horas de mi memoria. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Al Congreso aún le quedaba un día más, pero decidí adelantar mi regreso. Inventé que mi abuela había estado enferma. Fue una mentira. Lo único que estaba enfermo era mi conciencia. Volver a casa fue como entrar a un teatro donde tenía que interpretar a la esposa perfecta. Enzo me estaba esperando con flores y una sonrisa tímida. Me abrazó como si fuera lo más preciado de su vida. ¿Y yo? Sonreí. Fingí que todo estaba bien. Fingí que no había dos voces en mi cabeza, la que me llamaba traidor y la que decía que merecía vivir algo intenso, solo una vez, antes de volver a la rutina. Intenté convencerme de que el secreto estaba enterrado. Que nadie lo sabría. Que podríamos empezar de nuevo. Pero el problema con los secretos es que tienen vida propia. Y el mío estaba a punto de crecer dentro de mí. En los días siguientes, la culpa me siguió como una sombra, pero la oculté bien. Enzo nunca sospechó nada. Todavía me miraba como si yo fuera el gran amor de su vida. Eso me destruyó. A veces, cuando me abrazaba, contenía las lágrimas. Cuando me dijo te amo, quise desaparecer. Pero me quedé callado. Me aferré a la idea de que todo quedaría en el pasado, que un error no tenía por qué definir toda una vida. Hasta que mi cuerpo empezó a dar señales de que el pasado no estaba enterrado, solo estaba incubado. Y entonces ninguna negación sería suficiente. La primera vez que me sentí mal fue un martes cualquiera, mientras me cepillaba los dientes. El sabor de la pasta de dientes se volvió ácido en mi boca y el reflejo fue tan fuerte que me hizo arrodillarme frente al inodoro. Pensé que era solo un virus, tal vez algo que comí en la calle. Pero 2 días después llegó el retraso. Estaba regulado como un reloj. Mi ciclo nunca falló. Y en ese momento, sentada en el borde de la cama, mirando el calendario de mi celular, un frío punzante recorrió mi columna. Intenté no pensar. Intenté convencerme de que era solo estrés. Pero mi cuerpo no mentía. Compré el test de farmacia como quien compra veneno. Lo metí en el fondo de mi bolso, entre recibos y papeles arrugados, esperando que nadie lo viera. Esperé a que Enzo saliera para enseñar, cerré la puerta del baño y me senté en el frío suelo, temblando. El tiempo pareció pasar lentamente. Cuando apareció la segunda línea, mucho antes de la hora marcada en el paquete, lo supe. Lloré mucho y luego me quedé ahí, paralizada, mirando ese trozo de plástico como si fuera una frase. Y tal vez lo fue. Una sentencia de cadena perpetua para un bebé y una sentencia de muerte para mi matrimonio. Me tomó un tiempo asimilar el centavo. Pasé días negándolo, como si de alguna manera esa prueba pudiera estar equivocada. Hice otro. Luego uno más. Todo positivo. Enzo empezó a notar que yo era diferente, callada, distante, con la mirada perdida. Pensó que era cansancio, síndrome premenstrual, cualquier cosa menos lo que realmente era. Por las noches me cubría de cariño. Me masajeó los pies. Me pregunté qué podía hacer para animarme. Y cada gesto de amor era como una puñalada. Quería gritar, contarlo todo, arrancarme ese secreto. Pero el miedo me silenció. Tuve pensamientos que hasta el día de hoy me avergüenza admitir. Consideré hacerme un aborto clandestino, sola, sin decírselo a nadie. Investigué clínicas ilegales, foros anónimos, remedios caseros. Pasé noches sin dormir, escuchando el sonido de Enzo respirando a mi lado, mientras yo lloraba suavemente, con la mano en el estómago. Pero no importa cuánto intenté planear una manera de borrarlo, algo dentro de mí, tal vez el instinto maternal, tal vez la culpa, me detuvo. No era solo el miedo a ser descubierto. Era el peso de saber que, sin importar lo que hiciera, mi vida ya había cambiado para siempre. Empecé a escribir una carta. Lo apagué. Escribí de nuevo. Intenté ensayar lo que diría. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo le dices al hombre que te ama que destruiste su mundo? ¿Qué permitiste que 2 extraños te marcaran, en cuerpo y alma,
y que ahora había un bebé creciendo dentro de ti, un bebé que no era suyo. Quería huir. Vete sin explicación. Desaparecer. Escóndete de la dulce mirada de Enzo, de la posible decepción de mis padres, del juicio del mundo. Pero nada de eso borraría la verdad. Y ella, poco a poco, empezó a tocar fuerte a mi puerta. En el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. La barriga crecería, llegarían las pruebas y Enzo se daría cuenta. Siempre se daba cuenta cuando algo andaba mal. Solo necesitaba coraje. O un empujón. Y ese empujón vendría de la única persona que, en ese momento, conocía toda mi historia. Un amigo que pensé que era mi refugio, y que acabó siendo el detonante de la confesión más grande de mi vida. Primero le dije a mi mejor amigo, Rafaela, con voz temblorosa y ojos llorosos. Estábamos en el auto, en el estacionamiento de una tienda de comestibles, y me desplomé. Le conté todo, el congreso, los 2 hombres, las noches, el test positivo. Ella me miró con una mezcla de lástima y sorpresa, y su silencio fue más pesado que cualquier juicio. Cuando finalmente habló, no utilizó eufemismos. Lara, esto es serio. ¿Se lo vas a decir a Enzo? ¿O lo haré yo? Y en ese momento, mi cabeza daba vueltas. La traición ya no era un secreto. Había llegado a existir fuera de mí. Dejé de dormir. Me desperté sudando, enferma, con miedo de que en cualquier momento Enzo me mirara a los ojos y lo supiera. Cada uno de sus toques me daba escalofríos de culpa. Cada vez que hablaba de nuestro futuro, contenía las lágrimas. Hasta que, un viernes por la noche, me senté con él en la sala y le pedí que apagara la televisión. Me miró confundido. Temblaba tanto que mis manos parecían tener vida propia. Sentí ganas de correr. Pero la verdad era asfixiante. Entonces hablé. Dije todo. No omití nada. Los nombres. Los días. El hecho de que fueran 2 hombres. Y sí, lo confesé. En ambas noches ambos eyacularon en mí. 2 veces cada uno. Dije en voz alta. Y me desplomé. No gritó. No se rompió nada. Él simplemente se quedó allí, en silencio. Respiró hondo, como quien intenta mantener el control ante un fuego interno. Su mirada no era de odio. Fue demoledor. Como si algo dentro de él se hubiera roto irreversiblemente. Cuando terminó la confesión, yo ya estaba sollozando. Me preparé para ser expulsado, insultado, abandonado. Pero él simplemente se acercó, me abrazó y dijo, «Todavía te amo. Si quieres intentarlo, yo también quiero». Me quedé helado. ¿Fue eso perdón? ¿Fue amor verdadero? ¿O era algo que todavía no tenía la capacidad de entender? Esa noche dormimos juntos. Enzo me abrazó como si quisiera coser nuestros pedazos rotos. Lloré en su pecho, susurrando lo siento 1000 veces que nunca me parecieron suficientes. En el fondo, algo dentro de mí gritaba que no tenía sentido. Que nadie perdona una brecha tan enorme de la noche a la mañana. Pero quería creer. Necesitaba creer que su amor era mayor que mi error. Que podríamos reconstruir. Que hubo redención. Por primera vez en semanas dormí profundamente. Y al lado del hombre que pensé seguía siendo el mismo. Al día siguiente, Enzo me trajo café a la cama con una sonrisa tranquila, casi dulce, y dijo que necesitaba escuchar todo de nuevo, con más claridad. Quiero entenderlo bien. Explícamelo mejor. Cada noche. Lo que sentiste. Lo que pasó. Sin filtros, ¿vale? Pensé que era parte de un proceso de perdón, un intento sincero de reconstrucción. Volví a sentarme con él en la sala y, creyendo que todavía había amor, lo repetí todo. Detallé ambas noches. Conté cómo cada uno de ellos me tocaba, me penetraba, eyaculaba dentro de mí. Lo dije sin darme cuenta que, ahí, en ese momento, ya había escondido su celular para grabar todo. Estaba tan concentrada en la culpa, tan vulnerable, que ni siquiera lo sospeché. No dije nada al respecto. Solo escuchó en silencio, con esa expresión enigmática. A veces sacudía la cabeza, como si lo estuviera digiriendo todo. A veces me miraba fijamente, con ojos llorosos. Y yo, ilusionado, pensé que era la cara de un hombre que intentaba perdonar. Cuando terminé, se acercó, me abrazó fuerte y susurró, «Gracias por confiar en mí». Lloré en sus brazos, aliviada de haberlo superado finalmente. No sabía que acababa de ponerme una soga alrededor del cuello. Después de la confesión,
aún esa mañana, se me acercó en silencio y empezó a tocarme. No hubo palabras, solo gestos firmes, como si su cuerpo quisiera extraer algo de verdad del mío. Me besó fuerte, como alguien que intenta borrar recuerdos con la boca. Sujetó mis caderas con intensidad, como si marcara su territorio. Tuvimos sexo allí mismo, en el sofá de la sala, con una urgencia extraña, casi dolorosa. Lo interpreté como deseo, como una señal de reconexión. Creí, y esta fue mi mayor ingenuidad, que eso era amor. En el fondo, algo dentro de mí susurró que algo andaba mal. Pero la culpa me cegó. Me dejé llevar. Me dejo perdonar. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Enzo parecía más afectuoso, presente e incluso protector. Se despertaba antes que yo para preparar el café, colocaba su mano sobre mi vientre con una suave sonrisa y me decía que todo iba a estar bien. No entendí. Después de todo lo que le confesé, ¿cómo podía seguir así? Pero yo creí. Porque quería creer. Mi corazón se aferró a la idea de que su amor era mayor que mi error. Que tal vez, de milagro, realmente estuviéramos logrando superarlo. Y mientras tanto, tejía su propia justicia, silenciosa, meticulosa y fría como una espada. El sexo se volvió cotidiano. Todas las noches, a veces hasta la mañana. Al principio pensé que era nuestra forma de reconectarnos, de reconectar el vínculo roto. Pero algo en su mirada cambió. Había una intensidad que superó el deseo. Fue hambre. Fue posesión. A veces me miraba en el espejo mientras me penetraba y sonreía de una manera que me ponía la piel de gallina. Otras veces, susurraba preguntas durante el acto. ¿Fue así con ellos? ¿Gimiste así por ellos también? No sabía qué responder. Sentí vergüenza, miedo y un nudo en la garganta. Pero ella permaneció en silencio. Después de todo, yo había sido la persona equivocada. A medida que pasaban los meses, él parecía más obsesionado con el embarazo que yo. Me propuse asistir a cada cita, tocarme la barriga, planificar la habitación del bebé. Incluso tomé fotografías de las ecografías como si estuviera recogiendo pruebas. Me sentí como si estuviera en una burbuja, observada, monitoreada, pero al mismo tiempo cuidada. Enzo habló de un nuevo comienzo, de familia, de perdón. A veces incluso lloraba cuando escuchaba el sonido del corazón del bebé en la ecografía. Me derretí con eso. Era todo lo que necesitaba para creer que, incluso después de la peor traición, era posible volver a ser amada. Pero hubo momentos en que cayó el velo. Como la vez que recibió un audio en su celular, me miró fijamente y me dijo, «Es solo trabajo de química. Nada importante». Y luego colgó el celular con una sonrisa que no llegó a sus ojos. O cuando salió del trabajo y volvió tarde con alguna excusa difícil de creer. Fingí no verlo. No lo cuestioné. Fue mi penitencia. Hice trampa. Entonces se lo merecía. Y él lo sabía. Sabía que mi culpa era tu mejor arma. Con cada silencio de su parte, me hundía más en la sumisión. Con cada amabilidad, me sentí más agradecida por seguir ahí. Solo mucho después me di cuenta, la confesión no era un recuerdo. Era munición. Todo había sido planeado. De la falsa calma a los toques calculados. Me dejó creer que había reconciliación, pero lo que estaba construyendo era el fundamento de mi destrucción. Esa grabación oculta, donde dije, entre lágrimas, que dos hombres entraron dentro de mí sin protección, no se guardó para procesarla más tarde. Estaba guardado como un cuchillo en el cuello. Y lo mantuvo allí, invisible, frío, agudo. Esperando el momento exacto para hundirse. Más cerca del nacimiento del bebé, fue como si su máscara comenzara a deslizarse. El tono de la voz cambió. El toque se volvió distante. La mirada, más vacía. Todavía no hubo gritos, ni ataques, ni abandono. Solo silencio. Un silencio que lo decía todo. Fue allí, en ese espacio vacío entre la mirada y el tacto, que me di cuenta, su perdón nunca existió. Solo quería hacerme creer. Porque cuando llegara el momento, quería que le doliera más. Los meses de embarazo transcurrieron como un trance. Entre citas con el médico, baby showers y noches de insomnio, me aferré a la ilusión de que estaba siendo bienvenida. Pero algo andaba mal. Enzo tenía sexo conmigo todas las noches. Todo. Al principio pensé que era parte de la reconexión. Pero con el tiempo me di cuenta de que había un patrón. Incluso cuando dije que estaba cansado, que tenía dolor de espalda, que estaba enfermo, insistió.
A veces se mostraba afectuoso, otras no tanto, directo, casi mecánico. Me sentí usado, pero en silencio. Era como si mi cuerpo estuviera siendo castigado por hacer trampa. Y lo dejé. Porque pensé que lo merecía. Las preguntas durante el sexo regresaron. Más directo. Más frío. ¿Les gritaste así? ¿Te hicieron esto más de una vez? Esas palabras me cortan como navajas. Intenté no llorar, intenté disociarme. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Y, en el fondo, yo también. El embarazo se había convertido en la herramienta perfecta para mantener el control. No pude irme. No pude reaccionar. Llevaba un bebé que ni siquiera sabía de quién era. Estaba atrapada, en el estómago, en la culpa, en el miedo. Y Enzo usó esto magistralmente. En los últimos meses, empezó a decir que quería estar seguro. Lo que necesitaba saber. No tenía sentido para mí. Parecía tan involucrado, tan presente. Hasta que, un domingo a la hora del almuerzo, me miró a los ojos, delante de mi madre, y me dijo con naturalidad: tan pronto como nazca, pediré ADN. Me quedé helado. A mi madre se le cayeron los cubiertos. Fue como una bomba en medio de la mesa. Continuó tranquilamente, cortando la carne como si hablara del tiempo: no apoyaré a un niño que no es mío. La humillación pública fue solo el primer golpe. El comienzo del colapso que llevaba meses planeando. Cuando nació el bebé, sentí por un breve momento que todo podía cambiar. El llanto, los ojos cerrados, las manos pequeñas. Era imposible mirarla y no emocionarse. Pero Enzo no lloró. Él no sonrió. Recién observado. Distante. Mecánico. 2 días después, llegó con los papeles de la prueba de ADN listos. Firmado. Programado. Dijo que solo registraría al niño después del resultado. Su frialdad me puso la piel de gallina. Y yo, completamente solo, me vi obligado a buscar a Cayo e Igor, ambos desaparecidos, inaccesibles desde el Congreso. Fui a los tribunales para tratar de encontrarlos. Se convirtió en un circo. Después de semanas de angustia, logré, a través de medios legales, localizarlos a ambos. Ninguno de los dos quiso cooperar de inmediato, pero la presión de la justicia los obligó a hacerlo. Se hicieron los exámenes. La espera fue una tortura. Y cuando llegaron los resultados, solo confirmaron lo que ya sabía desde el principio. El bebé no era de Enzo. En ese momento, ya estaba emocionalmente destrozado y vivía como una sombra de mi antiguo yo. El inocente niño dormía plácidamente en su cuna mientras yo miraba la sábana del laboratorio con la certeza de que lo peor estaba por llegar. Porque el ADN fue solo el detonante. Fue ese día que Enzo me miró a los ojos con una calma espantosa y me dijo: ahora comienza la parte que realmente te mereces. Se me heló la sangre. Intenté entender lo que quería decir, pero no me explicó. Simplemente tomó su celular, salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Sabía que algo estaba por suceder. No sabía qué ni cómo, pero lo sentí. El perdón no estaba allí. Nunca lo fue. Todo lo que hizo durante los 9 meses fue mantenerme vulnerable, para que, al final, pudiera destruirme con más entusiasmo. Y no iba a esperar mucho para eso. La bomba cayó un lunes por la mañana. Me desperté con docenas de mensajes en mi teléfono celular, notificaciones en el celular explotando, grupos de mensajes en alerta. Mi corazón se aceleró. Antes de entender lo que estaba pasando, vi el audio. Era grabando mi confesión, enviado en el grupo familiar. La misma voz que tembló cuando dijo que 2 hombres eyacularon en mí las 2 noches de la conferencia ahora la escuchaban tíos, primos, compañeros de trabajo e incluso exprofesores. Junto al audio, una leyenda escrita por Enzo. Para aquellos que piensan que el ADN fue una exageración, aquí está la prueba de lo que realmente es. Mi mundo se derrumbó. Mis padres me llamaron en shock. Mi madre estaba llorando por teléfono y preguntaba si era verdad. Mi padre no dijo nada, solo envió un breve mensaje: no volverás a poner un pie en esta casa. Intenté llamar, explicar, pedir perdón, pero nadie quiso escucharme. Me echaron del grupo familiar. Los compañeros de la universidad a los que admiraba me bloquearon. Los arquitectos que anteriormente me recomendaban clientes dejaron de responder. En apenas unas horas, mi vida personal, profesional y emocional quedó tirada a la basura. Todo por un audio. Una confesión que pensé que era íntima. Pero se convirtió en munición. Me despidieron de la oficina donde trabajaba como autónomo.
El jefe dijo, en voz baja, que no quería que se le asociara con ese tipo de imagen. Perdí proyectos. Los clientes cancelaron los contratos firmados. Me convertí en un nombre susurrado en los círculos de arquitectura locales. La gente que nunca me había dicho 2 palabras ahora me veía como un escándalo andante. Empecé a recibir mensajes anónimos con insultos. Perfiles falsos que me llaman zorra, sucia, zorra descarada. Y simplemente lloré. Escondido en el baño. Con mi hija en el regazo, sin saber cómo iba a pagar la próxima factura de la luz. Intenté empezar de nuevo con lo que quedaba. Conseguí un trabajo como asistente en un pequeño café de barrio, donde nadie me reconoció de inmediato. Los propietarios eran una amigable pareja de ancianos, que me trataron amablemente, pero las miradas de los clientes pronto cambiaron cuando la historia llegó allí. Siempre había alguien que entraba, me miraba fijamente durante demasiado tiempo y luego le susurraba algo a otra persona. Nadie me habló directamente. Pero escuché. Lo sentí. Fue la mirada la que lo dijo todo. Sé quién eres. Y eso me aplastaba todos los días. Me convertí en un fantasma. No salí de casa. Ya no publicaba en las redes. Vivía en silencio, con miedo de abrir cualquier aplicación y encontrar el resto de mi vida expuesta. Enzo no envió más mensajes. No se disculpó. No me enfrentó. No era necesario. Ya había ganado. Lo que quería lo consiguió. Reducirme a lo que él pensaba que merecía ser. El traidor humillado. La esposa que destruyó el matrimonio y fue destruida al doble. Y por mucho que me haya equivocado, y lo sé, el castigo estuvo más allá de cualquier justicia. Fue una fría crueldad. Premeditado. En la soledad de ese pequeño departamento, solo mi hija y yo, comencé a comprender que nada volvería a ser igual. Mi reputación fue quemada, mi familia me dio la espalda, mi marido me trató como a un enemigo invisible. Y lo peor, no podía culpar a nadie más que a mí mismo. Pero, dentro de todo esto, había una pregunta que me corroía. ¿Realmente me amó en algún momento? ¿O siempre fue el tipo de hombre que esperaba la oportunidad adecuada para aplastar a alguien que lo lastimaba? Y esta duda, más que la vergüenza, fue lo que me destruyó por dentro. Fue un viernes por la noche cualquiera que tuve la desgracia, o quizás el castigo máximo, de volver a cruzarme con él. Salí del trabajo con la cabeza gacha, el uniforme manchado de café y unas ojeras tan profundas como el agujero que cavaron en mi interior. Decidí tomar un autobús diferente y caminar un poco más. Terminé pasando por un restaurante al que íbamos antes de que todo se derrumbara. No sé por qué miré por la ventana. Pero miré. Y ahí estaba él. Sentado en la mesa del rincón, riendo, con una hermosa mujer frente a él. Brindaron sonriendo con la ligereza de quien nunca ha tenido el alma aplastada. Me escondí detrás de la ventana, observando durante unos segundos que parecieron horas. No tuve el coraje de entrar. No quería confrontación. No quería más preguntas sin respuesta. Solo miré. Enzo era diferente, más ordenado, más delgado, con un brillo en los ojos que no tenía ni siquiera cuando todavía éramos felices. La mujer a su lado era joven, elegante y parecía enamorada. Él se rió con naturalidad. Tenía una actitud relajada y cómoda, como alguien que estaba exactamente donde quería estar. Y yo, parado afuera, me sentí como una vieja pieza desechada de un juego que ya terminó. No había ninguna hija en su regazo. No hubo lágrimas. No hubo escena. Solo yo, solo, mirando a ese hombre que una vez fue el centro de mi mundo y ahora no era más que un extraño. Y por primera vez lo acepté. No había nada más que decir. Ninguna palabra mía borraría lo que hice. Ninguna disculpa haría suya a mi hija. Y la verdad desnuda allí, en esa imagen tan trivial de 2 personas cenando felices, era más cruel que cualquier ofensa. Él lo siguió. Él reconstruyó. Y quedé entre los pedazos que yo mismo rompí. Mientras sonreía y hacía gestos con las manos, me di cuenta de lo meticulosamente planeado que estaba todo. No se vengó por impulso. Me estudió, me escuchó, me dejó confesar, me dejó creer. Y después de usar mi cuerpo intensamente durante 9 meses, lanzó la bomba con precisión quirúrgica. No fue solo venganza. Era arte. Era una crueldad elevada a la categoría de inteligencia emocional. Y en el fondo lo sabía. Le di todas las herramientas para hacerlo. Nadie me tendió una trampa. Yo mismo cavé cada centímetro del hoyo donde fui enterrado. Simplemente no imaginé que sería tan despiadado como para enterrarme vivo.
Y lo peor de todo es que me lo merecía todo. Era responsable de todo. Me quedé allí, invisible entre el reflejo de la ventana y el reflejo de mi conciencia. No lloré. No intenté entrar. No quería que me viera. Solo miré. Y allí, afuera, con el corazón destrozado y la vida destrozada, me enfrenté a la verdad más amarga. Yo fui responsable de todo esto. Nadie me obligó a hacer trampa. Nadie me obligó a mentir. Destruí mi vida con mis propias manos y le di el guión completo para escribir mi final. No soy una víctima. No soy un mártir. Soy una consecuencia. Y él era simplemente el espejo más frío al que me he enfrentado jamás. Esa noche regresé a casa sin mirar atrás. El viento frío me golpeó la cara y me sentí vacío. Pero también había una extraña sensación de cierre. Como si esa visión de él, tan plena e inaccesible, fuera el último punto que necesitaba para dejar de culparme y empezar a respirar de nuevo. No para el perdón. No para redención. Sino porque mi hija me necesitaba. Porque, aunque lo destruí todo, todavía tenía la oportunidad de reconstruir algo, aunque fuera solo yo mismo. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.